Muy buenos días a todos. Les habla José Ignacio Mendoza. Vamos a comenzar. Somos la Red Cultural para la Fraternidad Humana, Red GFU, y somos una red internacional, una ONG sin ánimo de lucro que nos autofinanciamos. Todo nació del sueño de crear una gran fraternidad universal, un ideal que muchos han trabajado durante milenios y que fue reimpulsado por el doctor Sir Renaud de la Ferrière. Hoy seguimos ese sueño miles de personas en todo el mundo. Aportamos, colaboramos, nos asociamos para promover conciencia y salud. Lo hacemos desde diferentes áreas como el yoga, meditación, cosmobiología, vegetarianismo, arte, ecología, ciencias sagradas, artes marciales, exploradores, mentes científicas y cualquier otra actividad cultural que nos desarrolle como seres humanos. Tal vez quieras recibir o tal vez quieras enseñar lo que sabes o tal vez colaborar económicamente con tu trabajo. Así serás de la red, de personas, de corazones, con un ideal, de conquistar el mundo, un mundo mejor, nuestro mundo interior. ¿Quieres formar parte de ella? Este taller forma parte del ciclo Historia Milenaria de la Red GFU 2024-2025 por el Consejo Mundial de la Red GFU y consta de 22 talleres. Hoy continuamos con el tema 19 y trata sobre memorias y vivencias en la GFU de los años 70. El desarrollo institucional durante la década de los años 70 definió el perfil y el rumbo histórico a seguir mediante eventos, reconocimientos y nuevas estructuras administrativas que se generaron en esa época, logrando definir un nuevo modelo de implementación para una nueva era, acorde a la fusión de la obra y el pensamiento del doctor Sir Renaud de la Ferrière y de su primer discípulo, el doctor José Manuel Estrada Vázquez. En esta oportunidad se compartirán tanto datos específicos como memorias y vivencias subjetivas del expositor, que nos permitirán comprender el contexto en el que se estaba desarrollando esta interesante trama de la cultura iniciática. Nuestro ponente es licenciado en Psicología Clínica y Educación. Es especializado en grupos operativos y psicoterapia de adolescentes con enfoque en intervención en crisis. Él es instructor de Hatha Yoga, colaborador en la formación de dirigentes de los exploradores CARIS. Es autodidacta en las 5 artes tradicionales chinas, certificado en Shinek Qigong en China en el año 2017 y le otorgaron el nombre chino de Hong Dao. Damos la bienvenida a Rodolfo Silva. Gracias, gracias por esta invitación, gracias a el Consejo Mundial de la Red GFU por esta invitación de compartir estos interesantes momentos y hacerlos presentes y actuales, que eso es lo importante, no quedarnos solamente con el recuerdo y compartir recuerdos, sino cómo esa época, cómo es de que influye ahora en nuestras relaciones dentro de la institución, en nuestras actividades. Eh, para ubicar y ubicarme también, 1970, la institución estaba siendo dirigida desde un organismo creado en Caracas, Venezuela, nombrado un consejo supremo
un Consejo Supremo que se regía desde Caracas. Sin embargo, acá en México, el trabajo que se venía realizando fundamentalmente lo realizaba el gran gurú, el doctor José Manuel Estrada Vázquez. Solamente en esa época, en 1970, incluso, aunque había ahí gelones, sachelas, mm, eh, GACPAS, o sea, digamos, miembros de reconocidos en la línea iniciática no estaban trabajando con el hermano mayor propiamente. Prácticamente él estaba acompañado por sus discípulos de primer grado y se desplazaba hacia, en 1970, por ahí en el 69, como un antes, les estoy platicando un antes del año 70. Era, eh, él, él, el hermano mayor había hecho una gira en, en diferentes países de Sudamérica y en 1970 ya se encontraba, después de esa gira, se encontraba en, en la sede, que fue por mucho tiempo el lugar central de la institución, la colonia Roma, esa esquina de Insurgente Sur y Colima, la colonia Roma. Digamos, para darle una secuencia cronológica a estos recuerdos, me basé en el libro de mis comunicados. Pero ese libro de los mis comunicados en la primera edición, porque después de esa primera edición se retiraron algunas fotografías y se retiraron algunos documentos que son interesantísimos y fundamentales para reconocer este cambio de paradigma que se generó en los años 70 dentro de la Gran Fraternidad Universal. En 1900, digamos, en mis comunicados, ahí el hermano mayor hacía como un resumen de sus diferentes actividades, hacía saludos, salutaciones, e iba mencionando diferentes cosas que él quería resaltar en el trabajo institucional que se estaba llevando a cabo. De tal manera que hacía mensajes de Navidad, por ejemplo, y ahí entramos en el año ya de el inicio de esta década, de la cual vamos a platicar, en el mensaje de Navidad de diciembre de 1970. Y aquí vemos, lo ilustré con este hermoso recuerdo que tengo, porque ahí lo vi muchas veces ascender por esas escaleras que subían a un piso donde se encontraba el colegio iniciático de Jesús. Se encontraba una sala de una oficina donde el hermano mayor atendía consultas, hacía orientaciones y también se encontraba la puerta del acceso hacia su departamento pequeño, sencillo, con una cocinita, un baño,
una estancia que daba hacia un ventanal hacia atrás, y luego, y su recámara estaba ahí, y luego había un pequeño espacio que era el lugar de su santuario cuando él no realizaba su ceremonial en la planta baja o en el instituto de yoga. eh, Tenía un pequeño espacio donde él meditaba y hacía su devocional. Esta imagen de él avanzando sobre estas escaleras, y al fondo esta imagen de el muy sublime maestre del doctor de la Ferrier, en ese, digamos, fotografía muy famosa en el obispo, ¿no? Que es el obelisco de Luxor, donde él señala hacia el rumbo, indicando siempre no vean al personaje, vean lo que les enseño. E igual también este mensaje de Navidad lo acompaño ahí con esta imagen, porque también es de la misma forma, no es tanto una exaltación hacia el personaje, sino la obra en sí, lo que hay que centrarnos en ella. Aquí, en diciembre del 71, se habla de la gira del gran gurú José Manuel Estrada en su viaje por Centro y Sudamérica, donde visita Colombia, Venezuela, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras y El Salvador. En esa fecha de diciembre del 70 entrega grados de Getúls a Eloísa Herradora, a Zoila de Cabezas, a Emperatriz Sandoval, a Antonia Giró de Argentina, una luchadora por muchos años que estaba en Nicaragua dentro de la orden, así como a Ramón Gutiérrez Quesada. Y ante esa acción encuentra oposición por parte del Consejo Supremo, que no reconoce esos emblemas, esos reconocimientos, de siendo él un iniciado del sexto grado que está otorgando el grado de Getúlz a sus discípulos. Entonces, este hecho va generando un clima de polarización junto con otras actitudes, como el rechazo a la aceptación del nombramiento de gran gurú, como dijo el doctor de la Ferrer. Los pueblos le darán sus títulos, Estrada, y se habla no de un cisma, sino de un sistema donde los colegios iniciáticos del norte buscan implantar un gobierno, una forma de conducta iniciática en el mundo. Aquí también, en los años 70, al inicio, se distingue el trabajo de Ana Montero, que por aquí también ya se ha mencionado en otras oportunidades. Ana Montero se había preparado aquí en la Ciudad de México, una persona muy joven, de unos ojos grandes, brillantes, luminosos, que había servido como traductora en los Estados Unidos, pasando del español al inglés, porque ella domina el inglés, y era traductora de David Ferriz Olivares en su gira por Norteamérica. Ella era muy joven y andaba allá en San Luis, Missouri, que por cierto, en 1970 ella entrega las primeras emblemas de Medio Genial grabadas en inglés. Mientras tanto, en otro lado del país, en Guadalajara, el Getúlz Alonso Rosado dirige el Instituto de Yoga, Judo y Karate, así como algo que se le conocía el Consejo Subalterno de ese lugar, que es la forma de estructura que tenían, consejos subalternos. En diciembre del 70 entra en actividad el Centro de Morelia, Michoacán, con la periodista
pequeña discípula genial, Judith Aguirre, y el Getuls José Marchelli, que hizo surgir un nuevo sector en Baja California, el de La Paz, Baja California, y por otro lado, en Tijuana, la Getul Celia de Payares, en Tijuana y Ensenada, también eh, se abrían estos centros de actividad dentro de la GFU. Otros lugares de México que ya se encontraban activos, el de Durango. Y aquí hace unas sesiones anteriores ya nos acompañó el querido hermano Sotero Herrera, que, que nos compartió también parte de sus vivencias y demás, porque eh, digamos, él también sirvió como un puente en esa época de recibir y de conocer a las personas que trabajaron en Durango en los años 70. También se trabajaba en Cuautla, en Monterrey, en Jalapa y Nuevo Laredo. Esos prácticamente eran los focos de trabajo, de difusión en esa época del 1970. Ahora, en 1971, y ahí me voy directo al punto, en 1971 en los comunicados, en la primera versión de mis comunicados, en la página 277, ahí se incorporó este documento, que es el mensaje de la primera Cámara Secreta de la Suprema Orden del Aquarius, a 5 grados de León del año 34 del Aquarius. Este documento es fundamental. Este documento para mí marca y define todo el proceso que se ha seguido institucionalmente. Porque ven aquí en este documento que, no es propiamente un documento escrito por el gran gurú José Manuel Estrada, sino es escrito por sus discípulos que tenían el primer grado iniciático. Y muchos de ellos, como sabemos, tenían, digamos, grados y estudios en la masonería. Muchos de ellos construyeron los fundamentos y las piedras fundamentales básicas de este edificio que conformamos como institución de gran fraternidad universal. En este documento que es importantísimo, que después se retiró porque se hizo en la siguiente edición de mis comunicados, vieron que pues no era un comunicado del hermano mayor, que tenía otra procedencia y lo retiraron. Pero bueno, aquí lo presentamos. Porque este documento que se realiza en esa fecha, el 5 grados de León del año 34, que es la fecha de cumpleaños 28 de julio de 1971, en el aniversario 71 del gran gurú José Manuel Estrada, donde menciona que después de encontrarse frente a situaciones adversas en el trabajo de difusión de la institución, reflexionan y, y señalan que encuentran la necesidad de, eh, de sentar en definitiva las bases de la iniciación real y que observan la necesidad de irse proyectando hacia esferas cada vez más amplias de actividad. Entonces ahí señalan la falta de apoyo y los obstáculos presentados y el maltrato personal por parte de altas autoridades de la institución. Por ejemplo, les devolvían cartas, les expulsan hermanos en puestos administrativos, les desconocen grados iniciáticos, hay una violación y una destrucción del local donde se reúnen sus primeros discípulos en la primera cámara de Getuls en Aragón.
una campaña permanente de difamación contra todos los simpatizantes que se atreven a dudar del poder absoluto pretendido por las autoridades del Honorable Consejo Supremo en Caracas, Venezuela. Y todo se debe, según lo explican, a la falta de comprensión del nivel iniciático de las disposiciones otorgadas por el doctor de la Ferrier, considerado el supremo regente. Este comunicado va recordando que, si bien el todo se manifiesta en una dualidad, en polaridad, siempre la realidad es una. Entonces, sin dejar de tener previsto que en un futuro pueda hacerse un trabajo en conjunto, sí reflexionan y señalan cómo es que el doctor de la Ferrier explica una verdad iniciática de, marcada en el libro negro de la francmasonería, en la página 15, en la edición de Bogotá de 1963, donde indica la letra: esto lleva también al reconocimiento del norte o colegios del norte como la fuente de la enseñanza iniciática positiva, objetiva, científica y occidental, mientras que el sur debe ser considerado como pasivo, místico, contemplativo y oriental. En consecuencia, en este comunicado se da a conocer que se integra un consejo superior. Miren, ese consejo superior entró en funciones el 28 de julio de 1971, formado por un cuerpo colegiado, compuesto por 12 miembros que fueran y que deberían de estar reconocidos en un grado mínimo de novicios, que es el grado de Gentools, y miembros integrantes del colegio iniciático, que ahora le llamamos, que es antiguamente se le llamaba cámara secreta, manteniendo un compromiso de mantener unida a la familia coreana y dispuestos a ayudar y a orientar fraternalmente sin distinción de criterios particulares. Incluso ahí se da, creo que viene, bueno, ahí viene, se da el registro legal de la formación del Consejo Superior, que se encuentra en la escritura constitutiva de la Asociación Civil, que se denominó Gran Fraternidad Universal Ser Reinaud de la Ferrier. La escritura es la número 23.500, de fecha 2 de julio de 1971, en las notarías 32 y 84 del Distrito Federal. Bueno, en resumen, ese es importantísimo, porque a partir de ahí empieza entonces inmediatamente, miren las fechas, esto fue el 28 de julio del 71. Y en septiembre del 71 ya muestra el gran gurú la gestación del Ashram interno en Coatepec, Veracruz, donde se inician los planos de las edificaciones y los lugares, siendo un lugar destinado a todo aquel que se busque preparar para fungir como instructor y salir a dar este mensaje de la nueva era y de la nueva cultura en la humanidad. En julio de 1972, vamos a ver dónde andamos, porque también el mismo septiembre, en esta misma época, estos mismos se empiezan inmediatamente que se da la declaratoria
de esta organización paralela y del trabajo de la línea solar frente a la línea lunar, dirigida desde el Consejo Supremo en Caracas, que ahora ya no le llamamos tanto así por respeto también a su denominación de ellos, que buscan que se le reconozca como Fundación de la Ferrier, y así lo seguiremos llamando ahora para no impulsar tampoco un trabajo que sea contrario, porque solamente que el contexto en ese momento sí era muy polarizante, sí era muy polarizado. Actualmente vamos hacia otro paso en donde esa polarización buscamos comprender que se prevalezca también un sentido de unidad dentro de la diversidad. Pero en ese momento era definitorio hacer un alto, un desmembramiento, por llamarle así, dos cabezas, uno como Consejo Supremo y otro como Consejo Superior, coordinado desde México. Ese Consejo Superior nombra al reverendo Gagpa Rafael Estrada desde Chile, que respalda al hermano mayor, y también un tercer grado iniciático por parte de Domingo Díaz Porta, que acompaña al hermano mayor y quien lo postula para instructor con promoción a el verdadero discípulo, que es el quinto grado dentro de la línea solar. También hay otras figuras muy importantes en septiembre del 71 que se suman a este trabajo de la línea solar. Ya Antonia Giró en Mendoza, Argentina, se une a la línea solar. En Colombia, Lucas Jiménez, que era en ese grado Getúlio, reconoce públicamente también al hermano mayor. En marzo de ese año, del 71, en Cali, recibieron también al muy reverendo Gelón Domingo Díaz Porta, que había salido de Venezuela y ya tenía la instrucción del doctor José Manuel Estrada de acercarse hacia la Ciudad de México para recibir el grado de instructor. En Perú hay un amedrantamiento por el doctor Ferris Olivares contra el hermano mayor. Cuando pasa por ahí hay ciertos problemas. Eh, las hermanas Aguirre, Elsa, Hilda y Alma Rosa, artistas de cine mexicano, practicantes de yoga, se presentan en un festival artístico el 7 de agosto de 1971 en un centro social de México que se llama El Patio. Y esta recaudación es a beneficio de la Gran Fraternidad Universal para la construcción del ashram interno en Coatepec. Ahí también empiezan a llegar a México swamis, a Occidente, que plantean la meditación como la única forma de iluminarse y cobrando por darles la palabra secreta, única y exclusiva para cada practicante, cometiendo fraude, pues todos tenían la misma palabra, y el doctor José Manuel Estrada se encarga de hacer una difusión y descubrir esta situación donde parecía más que una técnica meditativa, una forma de engañar a las personas. Siempre hay terrenos dentro del trabajo de la cultura iniciática que hay que estar alertas. Ah, vamos adelante. En julio del 72, la línea solar asciende en forma vertiginosa. Los institutos de yoga en México se multiplican, se crean institutos de yoga adheridos, mientras que en Lima, Perú, se fortalecen los, no discípulos, los secuaces en esa época, porque se empecinan el doctor Ferris Olivares, que se empecinan en tratar de entorpecer cualquier trabajo de promoción y difusión de la línea solar y de la institución como Gran Fraternidad Universal, que los llevan hasta juicios penales o juicios civiles ahí por emplear
la palabra Gran Fraternidad Universal. Entonces, 72 también se sigue delineando el trabajo entre la línea solar y la línea lunar, y ahí se emprende la gira solar continental del sublime hermano mayor, doctor José Manuel Estrada, donde pasa del 72-73, pasa por Bolivia, por Quito, por Guayaquil, Chile, Colombia, Venezuela, Argentina, Puerto Rico, Nicaragua, Costa Rica, Honduras. A mí en lo personal me toca, ya en el 72 ya me encontraba yo en la Ciudad de México y ya estaba incorporándome al Instituto de Yoga de San José Insurgentes, y justo esta estampilla la compré en la librería de La Ferrier, que estaba ahí en Insurgente Sur 226. Con motivo de la gira continental, se hizo una estampilla que se colocaba en la correspondencia, como una manera de promocionar la actividad que se estaba realizando en la institución. También, ya para esto, fue en el 71 que se le entregó el grado, digamos, el reconocimiento de gurú a Domingo Díaz Porta. Y también José Rafael Estrada se vino de Chile y anduvo acá en México un momento, en el 72, después se regresa y digamos que vendría siendo pues solamente estos tres, por llamarle así, miembros directivos de la institución. También ya estaban trabajando en el 72 la familia Michán, sobre todo el ingeniero Carlos Michán, que incluso anda viajando y es el que va a Perú como un genial y implanta el trabajo de la línea solar en Perú, y el hermano mayor en este 72 lo exalta al grado de Getúlz. En el 72, wow, me fui. Vamos a regresar. Miren, en 1972 el gurú licenciado Domingo Díaz Porta viaja por todo el interior de la República Mexicana, abriendo centros culturales. Además, dirige la Escuela Iniciática de la Cámara Secreta. Esta fotografía que, bueno, es una fotografía cuando él era gurú y fue a Aguascalientes. Allí en Aguascalientes, cuando dio esa conferencia y cuando se le tomó esa foto, estuve yo ahí en esa conferencia junto con un amigo. El amigo se llama Daniel Ibarra. Daniel Ibarra siguió participando en la Gran Fraternidad Universal en Aguascalientes, llegó a Genial y luego se incorporó a las logias masónicas. Actualmente es un doctor. Bueno, ya también retirado, porque igual tiene la misma edad de 72 años. Pero él en esa ocasión tenía su camarita y esas cámaras que tenían rollo y luego se tenían que mandar revelar y sacar, y a él le gustaba tomar fotos en blanco y negro. Él toma esa fotografía en blanco y negro. Me tocó estar ahí en el momento en que le toma la fotografía. Digamos que, pues sí, en esta época el instructor Domingo Díaz Porta tenía un magnetismo muy interesante, muy fuerte, ¿no? eh, Discurso muy bonito donde nos planteaba un ideal expresado por el doctor de la Ferrier en sus textos. En diciembre de 1973 es cuando en la Cámara Secreta, enclavada en el Arson de Cuautla, Morelos, se lleva a efecto por primera vez la exaltación de dos candidatos al grado de GACPA femeninos, María Carlota Castañeda Estrada y Ana María Montero Roig. Después nombrada como Ana María Montero de Champion,
que es el apellido de Casada en Estados Unidos. Pero ahí pues era Ana María Montero Roig. También recibió este grado el muy respetable Jesús José Marchili. Fueron 3 grados, 24 de diciembre del 73. Yo ahí yo los conocí como Getúls, que ya estaba ahí participando. No estuve allá en diciembre porque era muy joven, todavía estaba muy sujeto a la familia y la costumbre familiar de posadas y demás. Pero sí me enteré que se estaban desplazando a Cuautla, que se iban a entregar estos grados. Y también se le invitó en esa ocasión a Rafael Estrada Valero, mexicano radicado en Chile, pero faltó, dice el hermano mayor, que faltó al cumplimiento de su deber como jerarquía al negarse a asistir a 2 invitaciones que le hiciera el Consejo Superior y el Consejo Administrativo para que fuera a esclarecer ante el público su posición de él para con el hermano mayor y por lo tanto su graduación al 3er grado se pospuso. En 1974 y 75, el doctor José Manuel Estrada hace un esfuerzo en mantener comunicación con todos los hermanos de las líneas lunar y solar, con la jerarquía, digamos, él nos enseñó a tener un profundo respeto a toda la jerarquía, a todos sus colegas, compañeros y maestros, instructores de AMPA, de la fundación, sobre todo de la fundación, que siempre él nunca habló mal de ellos, siempre los consideró con mucho trato, con mucho respeto. Aunque aquí, digamos, entre la tropa, pues sí éramos un poquito más atrevidos. Él realiza el segundo Cumbamela en Perú, con 500 peregrinos en total que asistieron a la montaña sagrada, sin desgracias personales ni pérdida entre los peregrinos. El 28 de julio en México se inaugura el satélite artificial con el que se contacta con las Américas. Es el Día Nacional del Perú. Lamentablemente, después de este evento nos dan a conocer que se falleció un Jesús de Puerto Rico, José Antonio Delgado, en el peregrinaje de los lunares en Machu Picchu. Se despeñó, o sea, se subió ahí al cerro de el Huayna Picchu y se despeñó. Se cosechan, por otro lado, en México siguen creciendo los Getúls que se van desplazando por las Américas y ahí es donde también surgen las primeras escuelas que se les llamó preyamines, un centros de estudio que se van naciendo en los institutos de yoga. En Ensenada se inicia el trabajo de la edificación de su santuario y ahí ese cometa que pasa en el 74 es el Cojutec. Bueno, ahí un poquito están pasando algunas imágenes de ese Cumbamela de el 74. Están en el templo de las 3 ventanas en Machu Picchu. Díaz Porta ahí con su vestido talar, señalando algo. No me tocó ir, era muy joven, pero sí dije, yo quiero ir allá, pero no, me encontraba yo en la universidad, estaba trabajando otras cosas, no tuve oportunidad de acudir ahí. Pero sí, me enteré acontecimientos y qué hicieron y
donde estuvieron y estos videos que se encuentran por ahí en las redes sociales, sobre todo la ceremonia cósmica que realiza. Aquí ya es otra imagen donde está Domingo Díaz Porta y siempre también acompañando José Marcelli en estas actividades. Aquí en esta otra parte se ve también a, a Carlota, acompaña al gran gurú, a Celia Ortiz de Pallares, que está hablando con Ana Montero. Hay un letrero de la GFU de La Paz, Bolivia, que fueron casi así como los anfitriones de este Cumbamela. Se encuentran el gran gurú explicando el, el motivo del Cumbamela, estas fiestas de reunión de cada 12 años. Están haciendo un saludo. No recuerdo bien porque muestran los papelitos. Está haciendo su ceremonia interesante ahí en las ruinas. En 1975, en la Ciudad de México, se reinicia el patronato Procasa Sede Mundial. Después de la renuncia en el 73 de José Rafael Estrada, que se le fue invitando, pero finalmente pues, se separó. Ahora este organismo, de ese patronato Procasa Sede, se le comisionó a la hermana novicia, a Jesús, María Victoria Guasti, también conocida como Vicky Fernández. Pero Fernández es el nombre, el apellido de su marido en ese momento. Su nombre es María Victoria Guasti, que empezó a coordinar este trabajo de la Casa Sede Mundial. En 1975 se crea la Organización Científica Internacional. Esto es interesante comentar, porque el hermano mayor a, a cada persona le veía como sus cualidades, sus intereses, y entonces los vinculaba al trabajo institucional. Por ejemplo, esta Organización Científica Internacional para la Salud fueron agrupándose doctores que también estaban trabajando en procesos de investigación, entonces los agrupó como despertando o activando esta sociedad científica que también el doctor Serge Ragnal de la Ferrier buscó también formar, inculcar. Entonces, hubo también este trabajo. Junto con ellos, se trabajó también con personas que tenían un proyecto, por ejemplo, de adhesión de todos los hogares. Les llamaban hogares acuarianos. Entonces se formó también un grupo, un equipo de trabajo para ellos. No se diga el trabajo del yoga, de la difusión del yoga, que también se agrupaban una serie digamos, de personas interesadas en ese tema y se vinculaban. Entonces, también se acercaron masones y también ahí se les dio impulso a las llamadas logias blancas, a la organización de logias blancas dentro de la masonería. Era muy especial el ambiente que se respiraba ahí en el 75 alrededor del gran gurú, que era ahora sí que la figura que nos amalgamaba, nos reunía, nos congregaba, porque en un momento dado podíamos encontrar
no solamente científicos, artistas, pintores, músicos, esoteristas, masones, sino también religiosos y también reuniones que en ese momento como que no podía uno estar tan abierto, pero sin embargo ahí dentro de sus discípulos se encontraban también judíos y se encontraban personas, digamos, de origen de Alemania y de raza alemana, y se encontraban también sirios de Siria, y se encontraban, por supuesto, que mexicanos y tlaxcaltecas, totonacas, xochimilcas y demás. Digamos que era realmente digamos, un encuentro de muchas culturas, de muchas familias, de muchos intereses que no chocaban, no chocábamos, sino nos íbamos amalgamando por intereses que nos unían en el trabajo y nos apoyaba con fuerza las diferentes versiones y temperamentos de los que integrábamos la gran fraternidad universal en ese momento. Digamos, es parte de ese espíritu de trabajo colectivo, impulsando los diferentes temperamentos y diferentes inquietudes, pero al mismo tiempo en una forma organizada. Muy interesante esa parte. Hay muchos jóvenes acuarianos, también se unen en parejas en unión matrimonial por parte del hermano mayor, y también, bueno, había muchos jóvenes alrededor de él, que fuimos encontrando parejas entre ellos. En 1976, pues obviamente no podía dejar de hacer esta precisión. Se funda la Organización Mundial de los Exploradores CARIS en septiembre de 1976, que ahora es un sendero de iniciación CARI. Y se continúa construyendo el ashram interno en Coatepec, Veracruz, con el apoyo económico del Instituto de Yoga de San José Insurgentes, Ría Aurobindo, y el Yoga Hatha de El Zaguirre, así como por Chaya Michan, por Jesús Aguirre, por Pedro Enciso, por Carmelita Díaz y su esposo, los hermanos Rogelio y Virgilio Montemayor, el hermano Lupe Gutiérrez de Guadalajara, el Jesús Carlos Peñafiel, que también va aportando gastos, o sea, para los trabajos de campo y albañilería, digamos, en el ARRA de interno mundial, también de las hermanas María Luisa de Jordán y Encarnación López, que producen un libro que se llama El cocinero vegetariano, cuyos fondos los recaudan para el ARRA. La hermana Genial Salwa Amar, que esta es la hermana que es de Siria, quien está siempre dispuesta a prestar apoyo económico. El arquitecto Carlos Michán, que dona el carro para Larra, el primer carro del hermano mayor lo donó el arquitecto Carlos Michán. Felipe Paredes, Jesús, que se encarga de hacer las sandalias del hermano mayor y también de su hijo Joselito. Hasta allá también lo recordamos. La Gertrudis Vidal, que está entregada al comedor en la Casa Sede Insurgente Sur 226 en forma voluntaria, sin percibir ningún centavo de estipendio, y eso también va sosteniendo la construcción del ARRAM de Coatepec. El Getul Silvano Varela toma a cargo la dirección de los trabajos del ASRAM de Coatepec, mientras que la genial Beatriz de Garza se encarga por muchos años de administrar la librería de la Ferrier. Por otra parte, están colaborando en necesidades de la escuela del hermano mayor en forma personal.
se encargaba la Escuela Iniciática de México, la Preiniciática de Guadalajara, la de México, Ciudad de México, la de Cuernavaca y la de Ensenada principalmente. Y hacia ellos es que el hermano mayor les extiende un reconocimiento en uno de sus comunicados, el comunicado del año 29 de la nueva era en 1976. Hay también un reconocimiento a el trabajo del instructor Domingo Díaz Porta, que trabaja en el servicio iniciático esotérico, que es la parte educativa de la orden. Hay también una exaltación importante en el 76 que se exaltan al segundo grado iniciático, GAPA, los Felipe Paredes, Silvano Varela, anciano del Arram Interno, Chaya Michán, amiga, Ramón Michán, Judith Aguirre de Michán, José Michán, Pepe Pisis, Elena de Michán, el ingeniero Carlos Michán, Celia de Payares, Matilde de Izaguirre de Honduras, Rosalinda de Escobar de San Salvador, Antonia Giró de Argentina, Graciela Delgado de Nicaragua y Telésforo Linares de Colombia. También es importante reconocer que España, Italia, Francia y Suiza se activan. Y más adelante en otra sesión sé que están invitando también a un miembro de Europa, de Italia, que viene a dar esta visión ya desde Europa, ya por allá por el 76, 77, que los visita el gran gurú José Manuel Estrada. Por ahí vamos a recibir más adelante información de ello. Yo nada más les marco que se empiezan a activar España, Italia, Francia, Suiza. Mientras que en Ensenada se concluye la obra del santuario en Ensenada por parte del Jesús Bernardino Orozco, que cumple con su trabajo con los hermanos masones en una forma muy importante. Y estas exaltaciones, pues ya son las que dije, son las que dije. Ahí puse una foto actual de una actividad en Ensenada. Les regreso para que la observen un poquito. Es una actividad ya de hace poco, como no, el año pasado. El año pasado en Ensenada hubo esta actividad del Día Internacional de Yoga. Entonces les prestan la plaza pública como una manera de este reconocimiento a este enorme esfuerzo que han hecho en esta zona del país, como es Ensenada tan alejada, está a miles de kilómetros de la zona del centro y de donde pues hay de Cuautla, de Coatepec, donde hay mucha comunicación y mucha interacción. Y en cambio, pues allá también hacen su trabajo con muchos otros espacios de difusión de la cultura acuariana. En, Se exalta a un grado superior al reverendo Gacpa Rafael Estrada Valero, de nuevo, insiste el hermano mayor, se iba, regresaba. Y al gelón, el gurú Díaz Porta, que recibe el grado de Sachela, con promoción al Satarhat. Aquí lo tenemos en el ashram de Cuautla, cuando recibe el grado de Sachela, el quinto grado. En el 77, el viernes 19 de febrero, se llevó a efecto un acontecimiento iniciático de gran trascendencia para la iniciación real, que fue la apertura de la primera cámara secreta del grado de GACPA para la línea solar, para nuestra era, integrado por 13 GACPAs. José Marchelli, Rosa Esquivel de Marchelli, Silvano Varela, Ruth de Varela, Librada Quemolet, Ramón Michán, Judith Michán, José Michán, Elena Michán, Chaya Michán, Felipe Paredes, Carlos Michán y Carlota Castañeda de Estrada. Esta es una de las fotos, pues consideramos histórica, que conservamos de esa época del 77. En esa fecha también
hay un interesante encuentro de, propiciado por el artista marcial cinta negra Alfio Figueroa, que en su, digamos, práctica de artista marcial fue seleccionado o fue invitado a ser el instructor de arte marcial del presidente de la República de esa época, eh, López Portillo. Y es- en una fecha deportiva se le invitaba a a las escuelas de la institución, escuelas de la orden, que se acercaran, que fueran a estar presentes en este saludo, en este encuentro con el presidente de la República. Curiosamente le dijeron al hermano mayor que no, ellos no podían asistir. Pues tiene su argumento, que no, digamos, no buscaban mostrarse como un apoyo a un político, pero pues no era un movimiento partidista, es una autoridad civil. En cambio, los exploradores Caris que nos invitaron, sí estuvimos ahí, aunque no aparecemos en la foto, pero estamos del lado del donde se toman las fotos. Los exploradores Caris sí nos acercamos ahí, estuvimos presentes también junto con las artes marciales en este saludo y en una entrega de un regalo que fueron los grandes mensajes que se le otorgaron al presidente de la República. Y bueno, es también una forma de hacer presente la institución frente a las autoridades civiles y militares, que en esa época, como ven, ahí está un general muy atento, viendo quién se acerca con la autoridad civil, etcétera. Porque finalmente también la institución pues es apolítica, no, no, no empuja una institución, es cultural y va enfocada hacia la formación de la conciencia y de la búsqueda de armonía en las relaciones humanas. Pero también es importante tener presencia ante las autoridades. Eso nos va permitiendo hacer también un trabajo y y se da apertura en la comunicación en lo que podamos ofrecer nosotros como posibilidad de apoyo para el desarrollo social. En 1977, entonces José Manuel Estrada se coloca el título de maestre y se coloca la cruz de madera de 9 centímetros, porque la del doctor de la Ferrier es de 10 centímetros. Pero ese 7 de octubre del 77, los que estábamos allí en Cuautla o en Coatepec, no recuerdo el lugar, pero estuve presente, decíamos, algo pasó, como que la cruz ya le creció, ya es más grande, porque no se publicó, no se dio a conocer, no se publicó, no se dijo, no hubo a partir de tal, no hubo un comunicado, nada, nada. Solamente llegó un momento en que observábamos y nos impactaba, porque a través en mi caso, ya teniendo 6 años de observarlo, de convivir con él, pues estábamos acostumbrados a su cruz de Satarhat que traía, era menor. Pero ese día 7 de octubre llegó a hacer la ceremonia con esta cruz de 9 centímetros. Me parece que estaba en Cuautla, porque salió como que de trabajos del colegio y venía portando una cruz más grande. Dicen, ¿no le notaste algo raro? Como que la cruz, ¿no? Sí, como que la cruz que ya es más grande.
y algunos que estaban todavía más cercanos al círculo de discípulos, como que sí nos dieron a entender que, que ya era un maestre. Bueno, estamos terminando. Estamos terminando. Este desarrollo, digamos, estamos terminando esta presentación que quise compartirles de estos momentos, pues en lo personal me inspiraron a hacer una labor, digamos, social, eh, que incluso de, de voluntariado hasta un voluntariado al 100%, ah, de 24 horas al día, los 7 días de la semana. Y claro, después también de solventar situaciones necesarias para eh, no, no causar eh, podríamos decir, este, un peso a la institución, sino compartir también responsabilidad. O sea, vamos a compartir nuestras experiencias, demás. Hay algunas fotos que vienen más adelante, fotos generales que ahí las presento para no dejarlas de lado. Esta foto en Coatepec, que se está ahí construyendo, en el lodazal. Así era, con mucha lluvia, un lugar cafetalero, y pues ahí está Ruth y Silvano, originarios de acá de Michoacán, que pues acompañaron fuerte con roble sólido a la construcción del ACAN. Están aquí también unas otras fotografías en otros lados. Y esta sí es con la que cierro, porque esta fotografía está el gran gurú José Manuel Estrada con digamos, cruz, este emblema de 9 centímetros en digamos, en una ceremonia en el Instituto de Río Aurobindo, en Insurgente Sur 226. Que se ve que es un día domingo porque abajo tiene cubierta donde él acostumbraba a hacer su ceremonial, un tapete que le llaman gobelino, que era un león en la selva, donde se colocaba él ahí. Y que, bueno, me trae los gratos recuerdos de completamente esta foto. Era, sí, por supuesto, hay cosas alrededor de él, una figura magnética que lo transportaba a uno hacia una visión de hermandad y de compartir con amplitud y poner al servicio de los demás nuestras propias capacidades en una forma extraordinaria, nos impulsaba hacia la labor social donde pudiéramos. Su sola presencia, en lo personal así lo percibo, lo percibí, que me despertaba este afán de compartir. Y bueno, aquí vamos a dejar de compartir para conversar un momento con todos, que no quede solamente en este compartir de diálogo, sino que tengamos oportunidad, si hay algún comentario. Adelante, tomo algo de agua. Bueno, pues muchas gracias, Rodolfo, por tu compartir. Y sí, efectivamente, hay saludos de muchas partes del mundo, como es España, como es México. Y y bueno, aquí María de Jesús Chávez pregunta que dónde puede encontrar los videos que nos compartió, maestro, si es Sí, posible. sí, pues de hecho,
De hecho, yo, digamos, no son personales, son extraídos de la red. Lo que sí es de que no es fácil encontrarlos, pero todos son extraídos de la red de YouTube. En YouTube se encuentran ahí, este, pero pues a veces, digamos, es la forma de buscarlos, ¿no? Como Kumbamela, como Gran Gurú, videos de Gran Gurú, ¿verdad? Videos de peregrinaje acuariano. O sea, a veces hay que buscarle para encontrar alguno de los videos. También rescaté por ahí uno de un ceremonial antiguo, pero es que del hermano mayor hay solamente 3 videos de su ceremonial. Uno, hay digamos, pues sí, uno de los grupos que se han mantenido trabajando se llama La Voz de León, que se mantiene trabajando en forma muy específica en la difusión de la figura del hermano mayor. Él ha subido ciertos videos también. Algunos otros, sí, uno es La Voz de León. También un hermano de la institución que fue recolectando videos y demás, este, a través y tiene YouTube, pero él ya falleció, pero la red continúa ahí. Ah, Santos Puig se apellida. Santos Puig. Entonces, a veces los han puesto personales, ¿no? Y no figuran, pero si uno conoce, porque pues yo, digamos, han sido parte de mi propia historia. Los he conocido personalmente a ellos, ¿no? Y, y fui viendo su trayectoria. Santos Puig tuvo oportunidad de contactar a Luis Murguía, ¿sí? Todo un personaje que fue el profesor de yoga de el, el maestro Marcelli, y que al fallecer este profesor de yoga, Luis Murguía, el maestro Marcelli lo reconoce como gurú, como maestro. Entonces, él tenía como que una misión, decía, de ser un evangelista y de grabar todo lo que sucedía en la institución. Porque yo solamente les expresé algunas cosas, sobre todo en la línea de mis comunicados. Me fui sobre esa línea para acordarme de mis experiencias. Pero Luis Murguía dice, yo voy a ser un apóstol, como los apóstoles que muestran los hechos de los apóstoles, tenía eso. Entonces traía su fotografía, sus cámaras fotográficas, sus grabaciones, y andaba en todo tipo de eventos grabando y demás. Y todo ese material lo rescató Carlos Santos Puig, ya dice un nombre, ¿verdad? Carlos Santos Puig. Entonces él empezó a subir también a gran velocidad, porque pues el tiempo para él era corto. Y sí, subió mucho material en la red y en sitios web de él que tienen su nombre. Por ahí se pueden documentar cosas así de esas épocas. Muchas gracias. Bueno, Rafael Méndez comenta que de estas hermosas memorias que inspiran, porque es entregada por un ideal y comandada por la congruencia del gran maestre José Manuel Estrada. También comenta que es un honor a quien honor merece, a usted compartiendo su grandeza desde la sencillez. Y luego da las gracias. Jimena pregunta, Rodolfo, doctor Rodolfo,
¿Cuál es lo que más le ha inspirado a usted de todo lo que nos presenta de las épocas de los 70 para seguir en este proceso y no desistir, no retirarse y no desanimarse? Creo que ya lo comenté un poquito, pero ¿podría comentar más? Es muy sencilla. Es la congruencia de el doctor José Manuel Estrada, de su enseñanza con su experiencia de vida. Una persona íntegra, congruente entre lo que dice y lo que hace. Entonces, esa solidez me, me cautiva y me hace también hacer lo propio frente a las dificultades de mantenerse en equilibrio, porque realmente, pues, no es sencillo, eh, porque todo es en la vida cambio. Todo va cambiando, nuestra forma de actuar, de ver. Cuando no cambiamos, es un problema cuando no cambiamos, porque cuando no cambiamos, nuestras ideas se vuelven rígidas y esa rigidez hace que nos separemos del resto de la comunidad que va con el sentido de la vida, que es el cambio. Y esa posición digamos, me ha sido útil para observar cómo en un trabajo que debe ser siempre en comunidad, en común acuerdo, en colegialidad, respetando las individualidades, pero en un sentido de comunidad como es el ideal de la gran fraternidad universal. A veces surgen individualidades que pretenden imponer su punto de vista sobre los demás, sin diálogo. Y ahí es donde dicen, no, no me voy para allá. Pero también a veces el impulso es que uno quiere colocar su punto de vista y que sea uno que lo escuchen, porque pues la vida es así, ¿no? Nos toca a veces estar de un lado y del otro para mantenerse en el sentido de unidad. Pero siempre esta figura tan sólida de coherencia es lo que me permite seguir acá. Y que no haya, digamos, en esas que el hermano mayor nos llamaba, es que cíclicamente hay sacudidas del árbol iniciático, decía, y entonces se desprenden los frutos que no están sujetos bien en su conciencia, ¿no? Y entonces, pues hay que tener cuidado para que en esas sacudidas tengamos nuestro centro y nuestro equilibrio siempre, y no llevarnos por cantos de sirena. Bueno, pues gracias. También Jimena pregunta, maestro, ¿qué le puede decir a las personas que se han retirado de la SOA para que regresen? Lo que pasa que hay personas que van a regresar porque tienen que regresar. Hay personas que desde su ángulo y siempre continúan trabajando, aún sin necesidad de vincularse. Por supuesto que eh, debemos de tener más bien nosotros la apertura, o sea, la actitud abierta, nada más, porque cada quien es, tiene que actuar con libertad. No es de que yo te voy a propiciar el espacio, no. El espacio que nos toca es abierto, apertura. Y los demás tienen que tener la oportunidad. Bien, gracias. Gustavo López pregunta, ¿qué diferencias encuentra en la formación iniciática de esa época pisciana y de la actual acuariana?
No, la época pisciana, 48 para atrás. Yo no estuve ahí. Yo ya estuve en la época acuariana, afortunadamente. Pero por supuesto que contacté con personas que eran de esa época, ah, ¿verdad? Que traían ese espíritu pisciano. Ese espíritu pisciano de estar rodeado de un avatar, digamos, de un salvador del mundo, ¿verdad? De una visión, pues, mesiánica que sí puede verse históricamente que pasamos por una etapa mesiánica que ya no la desempeñamos, ya no la desarrollamos, ¿verdad? Estas actitudes piscianas que mencionan, ¿no? Sí hubo ese momento. Ahora es necesario, y igual nos lo indicó el hermano mayor. Fíjense, todo lo que les digo aquí, fíltrelo también por el conocimiento científico que se va actualizando. No nos quedemos en un dogma, por más que él nos haya dicho, es que debe ser así, pues sabes que ahora nos diría otra cosa, porque él más que nadie tenía una flexibilidad y sabía que nuestro mundo lo vamos construyendo y vamos cambiando en nuestras relaciones sociales, humanas y en nuestro criterio de trabajo. Y pienso que también como fundamental es el dogma que se genera en decir, el hermano mayor dijo esto y entonces ahí es una actitud cristiana. Y el decir, sí dijo esto, echémosle cabeza, revisemos actualmente si es todavía posible sostener esto. Hay principios que son fundamentales, no cambian, pero hay otros que van ajustándose. Entonces es cuestión de reflexionar sobre ello y no quedarse que todo lo que dijo lo voy a repetir y hacer al pie de la letra. No es posible, simplemente. No es posible. Como Bien, tratar de gracias. sujetar el río, que sea el mismo río, ¿no? Si está cambiando. Como dicen, no puede uno meterse al río dos veces. Te metes una vez y el agua ya pasó, regresas y ya es otra agua. Así sucede con la vida y con todo lo que construimos como seres humanos. Sí, de acuerdo. Gracias. Bueno, María de Jesús Chávez, le agradece, maestro, porque este hermoso recorrido que se sintió cerca del maestro Estrada y que no es lo mismo ver datos que seguir la vida o su vida. Y Jimena pregunta, ¿qué se debe mejorar el día de hoy en la SOA de acuerdo a su experiencia y en lo vivido en los años 70? Lo que siempre se debe mejorar no es algo nuevo. Lo que siempre necesitamos mejorar es mejorar nuestra calidad humana unos con otros. Bien. Gracias. Pues Rafael Méndez Mora dice, por favor, maestro, ¿nos puede compartir algunas o alguna experiencia que le hayan sido significativas con el sublime hermano mayor? Sí, así un poquito una anécdota. Con él, estuvimos porque me acompañó, o yo acompañé al, al maestro Juan Carlos Ortiz. Estuvimos en Coatepec. Entonces, queríamos y le grabamos una conversación, le pedimos que nos diera anécdotas de él cuando era joven. Entonces, y también le pedimos que nos diera una fotografía de él cuando era joven. Entonces, sí fue, dijo, ah, qué interesante. Entonces fue, buscó entre
documentos que tenía y nos entregó una fotografía cuando tenía alrededor de 27, 28 años. Él está sin barba, creo que es la única foto que hay de él sin barba, con, con, con un traje y con corbata, en la época que era el dirigente de un gremio de carpinteros en Venezuela. Esa foto luego la publicamos y después ya se fue publicando y se encuentra, no tan fácilmente, pero se encuentra en las redes sociales, esta foto que nos compartió y que lo mostramos. Y algunos decían, no, no, ¿por qué lo muestran así? Querían conservar la imagen de un hombre con barba y demás. Pero nosotros queríamos llegar un poco a su época de juventud y asimilar, ya que en nuestro sendero de trabajo ha sido dentro de los exploradores caris con jóvenes y demás. Entonces queríamos tener un símil de ese trabajo que él realizó. Entonces nos platicó una cosa que a mí me dejó así como que impactado, porque nos platicó de su infancia, la infancia de él, que fue muy pobre y con muchas carencias, de, tantas que también a veces dicen, no, no digas eso porque es que bla, bla. No, yo sí lo digo, porque es un ejemplo. Él no terminó la educación primaria, no pudo terminar ni el sexto grado. Para mí es muy ejemplar, porque una persona sin haber concluido su educación primaria, ¿qué altura de persona como para poder ponerse al frente de muchos tipos de personas, científicos, filósofos y demás, y dar clase de la vida, ¿no? Para mí es espectacular eso, pero más espectacular y sufrir un poco esta etapa de su infancia, donde él tenía que caminar como 4 o 5 kilómetros diarios para llegar a su escuela primaria, primero, segundo, tercer año. Hacía ese recorrido de su casa a la escuela. Entonces, dice que tenía solamente un pantalón y que, pues, como todo niño, también jugaba y andaba con las rodillas en el piso, en el suelo. Entonces, se rompía el pantalón, pero su familia no tenía para otro pantalón, ni aguja ni hilo para coser el pantalón. Entonces dice que él buscaba en su camino clavos y con un clavito ahí ponía y parchaba el pantalón. Y luego nos soltó esa frase de si un, ese de que es difícil que se pase que es más fácil que pase un camello por la aguja, ¿no? El ojo de la aguja. Que una persona con mucha riqueza. Entonces yo decía, no, pues ya me quedé, no porque yo fuera rico, pues, era un joven, apenas empezaba el mundo laboral, pero como que, pues no, yo no pasé por esa pobreza, pues, como para tener esa riqueza de experiencia. eh, me deja pensando, porque no se trata tampoco de que, ay, hay que ser pobre para entonces tener una altura de conocimiento, pero sí hay algo al respecto, más bien a lo ajusto, a que si tenemos
un fuerte apego a las cosas de nuestra personalidad, porque ni siquiera lo veo a la materia, sino que nos sujetemos, que nosotros somos lo que tenemos, por ahí va, pues no vamos a tener la posibilidad de enriquecernos en el crecimiento de nuestra conciencia. Por ahí va, por ahí va lo que desprendo de esta anécdota, de este encuentro con él. Gracias. Sí, gracias, maestro. Pues Mavi Medina de Chile dice, muy interesante todo lo expuesto. Desde lo que usted sabe, maestro Rodolfo, el grado de maestre lo reconoce personalmente el maestro José Manuel Estrada. Entiende que en ese entonces no había quien se lo diera. Sí, aquí lo que sucede es de que se rompe un paradigma que se tenía que solamente el maestre, el doctor Ser Ragnal de la Ferrer. Entonces, llega un momento que él, el doctor José Manuel Estrada, viendo la época en que vive, el momento en que se va desarrollando la institución, ve que es el momento de mostrarse ya también como maestre, a manera de que la institución, bueno, no me sigo más, pero podría decir de lo visible, el maestre, digamos, inspirador, el doctor José Manuel Estrada, Sun Woo Kun y el doctor José Manuel Estrada como tres maestres, tres figuras inspiradoras. Muy bien, gracias. Bueno, Albert, no sé si sea Alberto, pero es Albert de España, dice, muy apreciado maestro, queremos proponer a jerarcas y hermanos de la GFU o SOA que nos relaten sus experiencias, historias personales o indirectas con el sublime hermano mayor, para que todos conozcamos y podamos aprender de ellas. Nosotros tenemos algunas iniciativas, grupo de WhatsApp, Facebook u otra red, por ejemplo. ¿Usted qué sugiere algo de cómo proceder? Justo en saludarle. Eso es lo que comenta Albert. Sí, bueno, toda iniciativa de compartir es enriquecedora, pues llévenlo a cabo. Unos ciclos como estos que se están realizando, pues reúnanse y Claro, van. Hay muchas personas que yo me he encontrado muchas personas ahora, el año pasado andaba haciendo un peregrinaje y tuve contacto con muchas personas que tienen muchos bonitos recuerdos, mensajes, ¿no? Que podrían llamarse en el lenguaje budista termas, digamos que son mensajes ocultos que los maestros van dejando en el contacto con sus discípulos y el hermano mayor dejó muchas cosas así, este, de lecciones prácticas que se, que se, digamos, los hermanos los atesoran, los tienen ahí, los conservan y les inspiran. Pero también, pues ya el tiempo pasa. Entonces tienen que apurarle, diría yo, para que lleven a cabo esta aventura de compartir. sí, claro. Bueno, bueno, pues gracias. Jaime Sánchez dice, maestro, ¿podría hablarnos más sobre el reconocimiento del maestro Marcelli al hermano Munguía? Pues fue muy breve, fue muy sencillo, pero sí lo escribió también. Hay por ahí, nada más que habría que ver qué fecha es que fallece, donde el maestro Marcelli reconoce que
que falleció un maestro, un gurú, un instructor. O sea, lo trata como instructor. Eh, Y le reconoce, por supuesto, que fue su maestro de yoga en un instituto en la Ciudad de México, que es donde el maestro Marcelli ingresó a la práctica yoguística en instituto en Buena Vista, en la Ciudad de México, que era dirigido por Luis Murguía. Hay un reconocimiento y está escrito, nada más que no tengo a la mano la fecha. Bueno, gracias. Bueno, Jorge Álvarez comenta creando puentes, expresión del hermano Sarchela Carlos Santos. Sí. Creo que comenta algo así, Sí, creando puentes. exacto. Es una de las páginas donde hay Páginas. información histórica, ¿verdad? Fotos, videos, creando puentes. Sí. Muy bien. Bueno, maestro Rodolfo, pues se han terminado las preguntas aquí en el chat. Le agradecemos infinitamente su compartir. Fue muy interesante en lo personal. Hay muchos agradecimientos para usted, para el grupo coordinador del H Común. Y bueno, pues no sé si usted quisiera, pues, para cerrar, pues, su participación, ¿algún comentario? Solamente invitarlos a que continúen participando, asistiendo a estas pláticas, que por ahí vienen, yo sé que vienen de Italia y van a seguir como enlazando estas ideas que se van entretejiendo, que se van compartiendo. Y muchas gracias. Hasta pronto. Bueno, pues muchas Saludos a gracias todos. nuevamente. Es un gusto ahora sí que escucharlo y compartir con usted sus experiencias de primera mano. Y enlazando con lo que usted comentó, el próximo jueves 13 de marzo tenemos el tema número 20, que se habla sobre diferencias entre la era de Piscis y la era de Acuarios. El ponente es el maestro Guillermo Granados. Así que les pedimos a todos que pues sigan con nosotros porque esto se pone cada vez más interesante. Así que muchas gracias a todos. Gracias Jesús, gracias a todo el Consejo Mundial que nos da la oportunidad de tener estos ponentes que nos comparten su sabiduría, sus experiencias en este sendero. Nuevamente a todos, muchas gracias y nos vemos la próxima semana.